Cuando voy terminando mi carrera, se me presenta la oportunidad donde Riot Games ya le pedía a los equipos tener como una empresa constituida. En aquel entonces no había como tal ninguna empresa, no había un dueño del equipo como tal. Y los jugadores al ver como que yo era una opción para tener, ser la cabeza del equipo, los jugadores mismos me ofrecen ser parte ya de la organización como dueño. Finales de 2014, inicios de 2015, es donde inicia mi historia ya como CEO del equipo. Y, y bueno, ahí inicia todo, ¿verdad? ¿Listo? ¿Entra? Ok. ¿Entrevista con Javi? ¿Toma uno? Yo soy Javi Becker, me dedicaba en los tiempos de la LLN a ser Rioter en eSports Player Management y también era caster de la escena competitiva del norte. Cuando ya se dio la noticia de que iba a ser todo presencial, pues nosotros también realmente ingresábamos, no éramos parte de la planeación como tal, fuimos contratados de, güey, tú vienes a ser observer, tú vienes a incorporarte, fue todavía algo posterior, desde antes no estábamos completamente dentro de Riot, pero sí fue el hecho de conocerlos a todos los equipos, ¿no? El conocerlos, me acuerdo que entrevistas, fotografías en un hotel, tomarte fotos con todos ellos, fue el primer evento en el cual todos pudimos estar en conjunto. Y se notaba esta vibra de esperanza, ¿no? De, oye, pues vamos a iniciar, nos vamos a poder dedicar completamente a esto. Sí veías la motivación de algunos de decir, yo quiero ser campeón y representar a la región. Se notaba muchísimo el hambre de triunfo. O sea, tú notas cuando alguien está enfocado, cuando no se dedica a otra cosa más que a jugar, más que a competir, más que a scrimear, más que a superarse día a día. Y otros creo que pues inconscientemente era vivir del sueño, no con malicia, ¿no? Sí, decir, estamos aquí, ya soy pro player, ya lo logré. Tal vez su hambre acababa en, ya logré vivir de los videojuegos, y no tal vez ya logré tener esta hambre de representar a Latinoamérica, que justamente esos mismos años y por algo la hegemonía de Lion y Movistar R7 seguía creciendo, ¿no? Ese crecimiento, esa hambre de triunfo, se notaba desde un inicio quienes sí querían ir por el triunfo y representar a una región que tal vez en deportes o esports colectivos nunca se nos había dado. Los años que vinieron seguíamos sintiendo como Lion Gaming era nuestra responsabilidad ganar nuestra liga local, y nuestros rivales estaban internacionalmente. Esos primeros años, de 2015 especialmente, nuestro rival principal fue KLG. Entonces nos sentíamos muy confiados en el norte, ganar cualquier torneo, ganarle a cualquier rival, pero contra KLG era nuestro rival, ¿no? Entonces tuvimos 2 chances de jugar contra ellos al año, una en su casa en Santiago y una en Ciudad de México, en la de nosotros. Entonces hasta estaba escrito, ¿no? Era muy anime. Pero nos vimos superados en ambas ocasiones. Entonces se nos frustró de nuevo otro año en el que dominábamos localmente la Liga del Norte, incluso diría hasta muy fácil, pero no podíamos ir un paso más allá y ganar internacionalmente o ganarle a nuestros rivales del sur, ¿no? Que eran KLG. Fue especialmente muy decepcionante perder en México contra KLG. Hasta ese momento un torneo en México no habíamos perdido como Lion Gaming. Esa fue la primera vez y sí se sintió bastante frustrante. Creo que ese resultado a todos nos tomó por sorpresa, no solamente a ellos. Es un descalabro que no te esperas porque es un equipo tan dominante, que le ves tan pocos errores, que no están exigidos, que al final del día, pues sí es el representante más fuerte, pero si el resto de tu región no te exige, pues por más que mecánicamente sea superior, si no te ves exigido en tus errores, creo que fue lo que le pasó con un KLG. Tomó la batuta en reforzarse con entrenadores, el buscar esa hambre y decirlo vamos a derribar porque tienen esa garra y esa hambre. Creo que es donde
antes importaba y lo que el fan siempre les reclama. No, que le metan huevos, no, que le metan ganas. Antes importaba mucho más porque tal vez el nivel estratégico y táctico no estaba ahí. A día de hoy ya lo está, ¿no? Y creo que son jugadores que en su momento lo supieron entender, no solamente con los huevos y el hambre y las ganas se puede, sino hay que dar un paso de calidad y ser nosotros primero los primeros grandes críticos y pasar a otro plano, ¿no? Que es pues adaptar a un estratega y hacerle caso. Sí fue un año que marcó porque también fue 2015 cuando tomamos la decisión todos de volvernos full time pro gamers y dejar lo que estábamos haciendo, ¿no? Dejar la escuela, trabajo, lo que sea, e irnos a una gaming house para participar y darlo todo, ¿no? Entonces, de cierta manera fue una transformación de nuestras vidas. Creo que todavía más marcada que haber viajado a varios países y participar. Creo que esa diferencia de ahora este es mi trabajo, es todo lo que tengo, sí nos marcó, la verdad. ¿Cómo has sentido el estar aquí con todo tu equipo? Sí, la verdad, no sé, es algo interesante y todos vivían en la misma casa. Quisiera estar en otra ciudad, lejos de tu familia y tus amigos. ¿Ha sido fuerte? ¿Ha sido difícil? ¿Lo has sobrellevado bien? No, ha estado bien, pero sí de vez en cuando extrañas tu casa. Claro. Pero creo que es normal. Cuando Riot nos da el anuncio de que la liga se iba a profesionalizar y se iba a mover a Ciudad de México, realmente para mí era un reto muy grande. Yo nunca viví fuera de Monterrey, entonces sí fue una transición bastante difícil. Cuando yo había pedido ya una casa para rentarla y ya me la iban a entregar ese día, me acuerdo que traía 2 camiones de mudanza, traíamos las computadoras, los muebles que alcancé a traer de Monterrey. Cuando llegamos a la casa donde ya me la iban a entregar y ahí era donde íbamos a vivir, creo que fallece la señora dueña de la casa, entonces no pudimos completar la transacción de la renta. Y me acuerdo de haber tenido la mudanza allá afuera y vi a un señor ahí barriendo su casa afuera y le dije, señor, ¿no hay una casa que usted sepa que se pueda rentar por aquí con estas características? Y me dijo, pues te rento mi casa, me dijo. Y se llamaba el señor Antonio. Y me acuerdo que me rentó su casa, me dijo, dame 2 días para sacar todas mis cosas y te la rento. Y bueno, al principio fue un estrés. Recuerdo haberle llamado a mi mamá una noche acostado en un colchón que tenía ahí en la casa que estaba casi vacía, hablarle y decirle, mamá, no creo poder con este reto. Me acuerdo que empecé a llorar. Le dije, mamá, me quiero regresar a Monterrey, y ella fue la que me apoyó mucho, me dio unas palabras de aliento, me dijo, hijo, tú puedes con esto y más. Y bueno, tenía razón, porque al momento en el que empieza la liga, empezamos a darnos a conocer mucho más. Hay marcas interesadas en patrocinar el equipo. Se volvió mucho más divertido hacer todo esto. En esta transición que hicimos, justamente que la liga empieza aquí en Ciudad de México, justo empezamos a poner un poquito más de ojo en empezar a profesionalizar más el equipo. Una de las cosas más importantes yo creo que era integrar a un entrenador, porque en aquel entonces, 2015, todavía no existía un entrenador. Entonces recuerdo que llega Lozan al equipo. Estuvo un split con nosotros, era un español, un excelente coach, por cierto, que recuerdo que tenía su composición del turboatraco. Sí, en la primera partida hicimos valer una composición que a mí me gusta llamarla turboatraco. No conectaba ningún tipo de control. ¡Oh! La onda de choque perfecto de parte de Uri, se dio vuelta, quebró la cintura y los agarró a las 3. No lo vieron venir a Skyshot. 2016 fue un año de cambios, ¿no? Y de nuevo pasó algo similar, ¿no? O sea, tuvimos varios cambios en el equipo, logramos ganar de nuevo el split localmente, fue uno de los splits más difíciles que tuvimos, pero lo logramos clutchar, y el International Wildcard era aquí mismo en México, era el primer evento internacional en México. Aquí vinieron los de Brasil, los rusos, turcos, de Vietnam, a jugar acá mismo en México, y fue como que ok, o sea, esto es nuestro momento, ¿no? Incluso la gente de LAS fue cuando nos dieron un spot a cada uno de LAN y LAS internacionalmente, ya no teníamos que pelear entre nosotros por uno, fue como un momento súper especial. O sea, van a jugar aquí en México, no tenemos que viajar, hay que recibirlos. Y los recibimos dándole wins. Ganamos una nomás. Ganamos una sola partida, incluso perdimos contra LAS. Los resultados lo sabemos, no es que... Estamos muy tilteados el día de hoy. Sí, bueno, pero esa es parte de la... No sé si la tristeza, la Estamos decepción... en último lugar, 7 y 8, LAN y LAS. Sí. No importa quién gane ya. Sí. LAN y LAS, último lugar. IWGCI fue un
reto logístico gigantesco, ¿no? Por las limitaciones de la oficina en cuanto a personal a nivel Riot. Creo que Reddit fue testigo en muchas ocasiones de eso, del desastre, de los bulos que se inventaban, de que no, se le cayó un cartel. Al final del día fue un primer gran experimento para la región, también para los jugadores, ¿no? La responsabilidad de tener en casa un evento gigantesco, los resultados que se obtuvieron, el no poder clasificar, la rabia de tener y ser local y no haber clasificado. Creo que a todos nos pegó y a todos nos agarró por sorpresa la responsabilidad y la magnitud de un evento tan grande como lo puede llegar a ser un evento de Riot. Lo que sí creo que se cerró con broche de oro, con una gran final en el Palacio de los Deportes, con el Mucha Crema. Bienvenidos al IWC. Bienvenidos a la grieta del Invocador. El hecho de poder trasladar el valor latino en la paridad de la lucha libre y lo demás, creo que con eso lo logramos cerrar, que nos hubiera encantado tener. Yo sé que si le preguntas a cualquiera de los equipos latinos, creo que nos afectó mucho la responsabilidad y que todos los ojos del mundo estuvieran encima. Se trató de malabarear para no golpear tanto la experiencia del fanático que iba a estar en el Palacio de los Deportes, que al final del día era lo que querías, ¿no? El magno evento, con más de tantas miles de personas, que al final del día, a día de hoy dices, bueno, pues esos aficionados del LoL todavía están aquí, todavía existen. Y yo sé que a ustedes les ha tocado ver en más de una ocasión la mochila del IWCI en el metro, con personas que no conviven con el LoL, y es inclusive en otros estados de la República Mexicana. Ese fue el impacto de un evento internacional. En la segunda parte del 2016 integramos a lo que fue Yeti, porque en la transición de 2015 a 2016 hicimos el cambio de Porky por Giral. A Yeti lo conozco porque en el primer internacional que vamos con Lozan a mitad de año, integramos a Yeti como analista o como una mano derecha para el entrenador. Y como era el hermano de Giral, al momento en el que yo conozco a Giral y como la cultura que ellos tenían sobre los videojuegos, tú los veías jugar Smash Brothers, los veías jugar Mario Golf, lo que sea, eran unas personas, yo les decía como muy robóticas en ese aspecto, eran muy perfectos. Me gustaba mucho el estilo que tenía Yeti de hablar con los jugadores. Simplemente fue algo que fluyó. Le dije a Yeti que si quería unirse al equipo. ¿Qué onda? A la verga. Me voy a enchutear. Dije, no, yo empecé a llover, güey. Biblos creo que quiso un cambio, quiso dejar de perder, por así decirlo, y como que simplemente tomaron la decisión de cambiar el jungla. Me llegó la oferta y obviamente no iba a no tomarlo, no era una oferta del mejor equipo en ese momento. Mi primer viaje en avión fue de Perú a México, entonces mi segundo fue de acá de México a Brasil. La verdad es que fue una experiencia bastante bonita. Yo jamás hubiera pensado que iba a viajar a tantos lugares por esto. En ese momento los equipos brasileños no nos ganaban. En scrims era bastante sencillo, la verdad. Jugamos contra los mejores equipos y también fue un boost anímico, ¿no? En general. Bueno, yo soy Alberto Laviaga, me conocen como JJX. O sea, la liga la realidad es que la domina Lion, como siempre. Nadie les cree. O sea, esto de confíen que esta vez es la buena, todo eso, y bueno, termina pasando en 2016. Lo que ya sabemos, que es historia en la WCQ. Había una mística muy única con ese equipo, que pocas veces se podía ver en un equipo latino. Llegar con confianza, llegar y decir, pick que saque, pick que lo voy a hacer. Éramos como el Dark Horse, el caballo negro de esa competencia. No daban un peso por nosotros. Prácticamente todo el mundo decía, bueno, es Latinoamérica, va a estar facilito, a los 20 minutos GG. Você tem que planejar melhor como você usa sua defesa. I'm gonna be honest, I think it'll be an easy match. Y no, fue todo lo contrario. El carril inferior ahora se ve bastante complicado. Viene la teletransportación por parte de Giral. Va a responder también viene incluso por parte de Seiya. Se le atacó todo en contra de Rogue, haciendo muchísimo daño. Está definido por parte de Girei. Ahora se termina bastante crítico. También termina cayendo. Pero Wild Lotus junto con Lion Gaming van a terminar ganando el intercambio. Se llevan 4 asesinatos. Soy super tanque. Maté a la Talía. ¿Podemos enviar? Venga. La verdad, en ese momento fue bastante divertido por el hecho de que no nos ganaba. Entonces como que
jugamos contra el equipo de LAS, jugamos contra equipos de BR, obviamente en ese momento, contra los equipos que estaban en el torneo. Y simplemente era bastante divertido como que seguir ganándoles, ¿no? Entonces yo estaba muy confiado de que todo lo que aprendí en ese momento simplemente era mucho mejor de lo que tenían los de Brasil y los otras regiones. Uy, atento con el destello por parte de Odi. Lanzándose con todo en contra de Revuelta. Está llegando bien, tiene los 10 contados. Nada que hacer, Revuelta va a caer y la primera sangre se va a favor de Lion Game. Yo lo saco, ¿no? No, puedes hablar. Dale revuelta. Revuelta full. Revuelta. Buena, hijo de Es algo muy interesante, es algo realmente histórico, si es que realmente termina siendo así, si es que se da la oportunidad. La primera ocasión en donde veríamos un equipo latinoamericano que se van a estar codeando contra los grandes, entra ahí al Monte Olimpo y los dioses, equipos que son inalcanzables o que parecían inalcanzables con la escuadra que representa el León, ahora sí que sí lo puede hacer. Desde antes de irse los chicos, ellos decían, confíen, es la buena. ¿Con qué cara le confías, no? O sea, veníamos de fracaso tras fracaso tras fracaso. O sea, de 2013 no se había logrado nada. Entonces todo el mundo dijo, bueno, pues a ver, ¿no? Y bueno, de repente empiezan a ganar. Entonces desde eso, ¿no? Yo creo que desde la fase de grupos que se le empezó a ganar a todos, ya se confiaba. Para mí no es ahí, es desde antes, desde la fase de grupos que ellos ya ilusionaron. Creo que eso hizo también que la gente aplaudiera, a pesar de que perdieran, todo lo que hicieron. O sea, no, realmente, y por más que después sí fue lo del Van Gangplank, desde antes. O sea, eso hace que pues, la gente se enamore, ¿no? De Lion, de ese R7, de ese Lion. O sea, desde ahí es el super equipo. O sea, yo creo que es el super equipo. Por algo siempre va a estar sobre la mesa la pregunta de que si ese es el mejor equipo que ha tenido la TAM en la historia. ¿Tiene un video? Me gustaría que lo veas. Hoy es tu primer evento internacional, llegaste muy lejos de todas formas. Aprovechando este momento que tienes las cámaras al frente, ¿qué te gustaría decirle a toda la gente que estuvo apoyándote? Muy emocionado, a la vez también triste por haber perdido, pero es mi primera vez internacionalmente y pues estoy muy orgulloso de haber estado en este equipo y tal vez seguir, no sé, todavía no sé el futuro, pero estoy muy orgulloso de todos, hemos hecho mucho esfuerzo para llegar acá, así que no sé, nada, muchas gracias a todos. Pero la cabeza arriba, chicos, la cabeza arriba, porque ambos, todos está Lion Gaming, lograron una instancia que no es fácil llegar, no es tan fácil, y de buena forma, primeros en la tabla, le dieron la vuelta al destino en un momento, casi teniendo la partida en su mano. Cuéntame un poquito qué es lo que estaba pasando por tu cabeza en ese momento, qué es lo que estabas pensando. Tómate los tiempos. Aquí, ¿no? ¿Yo lo puedo responder? Sí, dale. Pues nada, como que se vio o sea, como vuelvo a decir, como que fue mi mejor momento y mi peor momento en ese momento. Es algo que jamás voy a olvidar. Obviamente, en ese momento me rompí por el hecho de que las palabras de que decía el caster o las palabras que Magical nos dijo atrás, de que lo dimos todo. Y la verdad sí fue, ¿no? Como que dimos todo. Y como que esas palabras son las que me hizo romper como ese momento ahorita, como volverla a escuchar, porque la verdad sí lo dimos todo y estuvimos a un paso, por eso como que sí nos dolió en ese sentido, y va a seguir doliendo, ¿no? Por el caso de que fue un momento donde sí o sí pudimos haber llegado al siguiente paso y a lo mejor haber cambiado algo, ¿no? En general, no sé si hubiéramos ganado, hubiéramos hecho algo distinto en sentido de la liga, en sentido del nivel de la liga o en general, pero creo que todos dimos el 100% en ese momento y es algo que no se va a olvidar, ¿no? Yo no sé si la gente lo sintió igual, pero yo sí sentí motivación de decir, creo que si les damos más herramientas, creo que si realmente invertimos más en esta escena, podemos conseguir esos resultados. Creo yo que tristemente la suerte no se nos dio, pero fue una de nuestras mejores oportunidades. No la única, pero sí fue uno de los momentos que la región recuerda con tanta nostalgia y era Van GP.